Me abandonaron en la acera con una manta, pero no imaginaron que en mi bolso había $3 millones. Me llamo María Elena Vázquez, tengo 86 años, y estoy sentada en el sillón de mi nueva casa, mirando por la ventana mientras el sol se pone sobre la ciudad que casi me destruye, y que finalmente me devolvió la justicia. En mis manos tengo una taza de café que se ha enfriado mientras ordeno mis pensamientos, porque lo que voy a contarles es una historia que parece sacada de una película, pero que viví en carne propia. Hace apenas 3 años, yo era una anciana abandonada durmiendo en las calles, con solo una manta gastada y un bolso de cuero viejo. La gente pasaba por mi lado apartando la mirada, pensando que era otra indigente más de las que pueblan las esquinas de cualquier ciudad grande. Lo que no sabían, lo que nadie podía imaginar, era que dentro de ese bolso desgastado que usaba como almohada, había $2.8 millones en efectivo. Hoy, mientras el viento mueve las cortinas de mi estudio, y puedo ver mis nuevos restaurantes desde la ventana, quiero contarles cómo llegué de ser una inmigrante sin documentos a construir un imperio, cómo las únicas personas en las que confié me traicionaron de la manera más cruel imaginable, y cómo logré no solo sobrevivir sino convertir esa traición en la venganza más perfecta y legal que jamás se haya ejecutado. Esta es mi historia, una historia de amor, traición, supervivencia y justicia que comenzó hace más de 60 años en un pueblo polvoriento de México, donde la pobreza era tan común como el aire que respirábamos. Nací en 1938 en un lugar tan pequeño que ni siquiera aparece en los mapas. Mi padre trabajaba en los campos de maíz cuando había trabajo, y mi madre se las ingeniaba para alimentar a 8 hijos con lo poco que teníamos. Aprendí desde muy joven que la vida no regala nada, que cada centavo se gana con sudor, lágrimas, y una determinación que tienes que forjar en el fuego de la necesidad. A los 18 años, tomé la decisión más difícil de mi vida, dejar todo lo que conocía y aventurarme hacia el norte, hacia ese país que prometía oportunidades para quien estuviera dispuesto a trabajar duro. No tenía documentos, no hablaba inglés, no conocía a nadie al otro lado de la frontera, solo tenía una determinación férrea que había heredado de generaciones de mujeres fuertes. El cruce fue una pesadilla que prefiero no recordar en detalle. Cuando llegué a Estados Unidos en 1956, llevaba puesto el único vestido que tenía, zapatos rotos, y en el bolsillo exactamente $7 que había ahorrado vendiendo tortillas en mi pueblo natal. Los primeros años fueron brutales. Trabajé como empleada doméstica, en casas de gente rica que apenas me miraba a los ojos. Dormía en un cuarto diminuto que compartía con otras 3 mujeres mexicanas, mientras mis compañeras gastaban sus sueldos en diversión los fines de semana. Yo guardaba religiosamente el 70% de mis ingresos en una vieja lata de café. En 1962 tuve mi primera gran idea. Las mujeres del barrio donde trabajaba siempre se quejaban de que no tenían tiempo para cocinar comida casera después del trabajo. Comencé a cocinar tamales, enchiladas y mole los fines de semana, vendiendo las porciones a las familias trabajadoras. Mi cocina se convirtió en una pequeña fábrica donde trabajaba desde las 4 de la madrugada hasta altas horas de la noche. El negocio creció más rápido de lo que jamás imaginé. Contraté a mi hermana Rosa y luego a algunas vecinas. En menos de 5 años, tenía 3 apartamentos convertidos en cocinas comerciales, con un pequeño ejército de mujeres trabajando para mí. En 1968, di el salto que definiría mi futuro. Abrí mi primer restaurante. No era nada fancy, solo un local pequeño con 8 mesas y una cocina abierta, pero servíamos comida auténtica, hecha con amor, a precios que las familias trabajadoras podían pagar. El éxito fue inmediato. Para 1975, tenía 5 restaurantes. Para 1980, eran 12, pero mi verdadero golpe de genialidad vino cuando decidí diversificar. Comencé a comprar los edificios donde estaban ubicados mis restaurantes, luego los edificios vecinos. En una época donde los precios de bienes raíces estaban por los suelos, yo estaba acumulando propiedades como fichas de dominó. Rosa siempre me decía que estaba loca, pero yo veía el futuro, sabía que esos barrios iban a cambiar, que la ciudad iba a crecer y que esas propiedades se convertirían en oro. Para 1990, mi imperio había crecido de maneras inimaginables. Tenía 22 restaurantes, 43 propiedades inmobiliarias, y había comenzado a invertir en el mercado de valores. Pero lo más importante era que había creado una familia. Los hijos de Rosa, mis sobrinos, habían crecido viendo la prosperidad. Roberto había estudiado administración de empresas gracias al dinero que yo había pagado. Sandra había terminado su carrera de contaduría, también financiada por mí. Miguel se había convertido en abogado. Los 3 trabajaban conmigo en el negocio. Roberto manejaba las operaciones diarias, Sandra llevaba la contabilidad,
y Miguel se encargaba de los asuntos legales. Por primera vez en mi vida, me sentía parte de una familia real. Los domingos eran sagrados. Roberto venía con su familia. Mis sobrinos nietos gritaban, «Abuela María», al verme. Sandra llegaba con postre casero. Miguel traía a su familia también. Esas tardes dominicales, con la casa llena de risas y niños corriendo, eran los momentos más perfectos de mi vida. En 2005, mis sobrinos me aconsejaron vender la mayoría de mis propiedades inmobiliarias. Miguel había notado irregularidades en el mercado que le preocupaban. La venta me dejó con $2.8 millones en efectivo. Para 2010, decidí retirarme oficialmente. Le entregué la administración completa del negocio a mis sobrinos, manteniendo solo una participación minoritaria para mis gastos de jubilación. Me compré una casita con jardín, donde finalmente podía cultivar mis propios tomates y chiles. Los primeros 5 años de mi retiro fueron perfectos. Recibía mis pagos mensuales puntualmente. Los restaurantes operaban con éxito, y yo finalmente podía descansar. Era la matriarca respetada, la abuela querida que había llevado a todos de la pobreza a la abundancia. Pero hacia 2016, comenzaron las primeras grietas. Roberto empezó a cancelar nuestras cenas dominicales por reuniones importantes. Sandra llegaba tarde a nuestros cafés, siempre distraída. Miguel parecía nervioso cuando hablábamos de finanzas. Para 2017, los pagos comenzaron a llegar con retraso. Problemas con el banco, me explicaba Roberto. Los estados financieros que Sandra me proporcionaba dejaron de llegar. Estamos actualizando el sistema, me decía. En 2018, mi mundo comenzó a tambalearse. Los pagos llegaban irregularmente y en cantidades menores. Cuando confronté a Roberto, me habló de desafíos financieros temporales. Sandra había dejado de venir a verme completamente. Miguel se había vuelto evasivo. Para 2019, decidí visitar personalmente uno de mis restaurantes. Lo que vi me partió el corazón. El lugar estaba sucio, mal mantenido. Solo 3 mesas ocupadas en hora pico. Una mesera que había trabajado conmigo 15 años se acercó discretamente. «Señora María, ¿sabe usted lo que están haciendo Roberto y Sandra?» Fue entonces cuando me enteré de que habían cerrado la mitad de los restaurantes sin decirme. Habían vendido equipos y despedido empleados veteranos. Mi legado estaba siendo desmantelado pieza por pieza. Esa noche llamé a Miguel, quien finalmente me contestó. «Tía María, necesitamos hablar, pero no por teléfono». Al día siguiente, Miguel llegó a mi casa con una expresión que nunca había visto. Me explicó que Roberto y Sandra habían estado desviando fondos durante años, creando empresas fantasma, falsificando contratos, transfiriendo dinero a cuentas privadas. «El problema, tía, es que usaron su nombre para todo. Todos los documentos fraudulentos tienen su firma. Falsificaciones muy buenas. Si esto sale a la luz, usted va a ser la primera arrestada». «Pero Miguel, tú sabes que yo no sabía nada de esto». Fue entonces cuando vi algo en sus ojos que me partió el alma. Cálculo frío, puro interés personal. «Tía María, yo tengo mi carrera que pensar, mi familia. No puedo involucrarme en esto». Me explicó el plan completo. Roberto y Sandra se mudarían a Costa Rica con el dinero robado. Miguel se quedaría en Estados Unidos, mantendría su reputación limpia, y si era necesario, testificaría contra mí como el sobrino honesto que descubrió la corrupción de su tía anciana. Los restaurantes están en bancarrota total. Los acreedores van a venir por todo, incluida su casa. Tal vez debería considerar tomar unas vacaciones largas fuera del país. Me estaban sugiriendo que huyera como una criminal fugitiva. Durante los siguientes días traté de contactar a Roberto y Sandra. Sus teléfonos estaban desconectados. Habían desaparecido sin dejarme una nota. Comencé a recibir llamadas de acreedores por deudas millonarias que supuestamente yo había autorizado. 3 días después, llegué a casa y encontré 2 agentes federales esperándome. Durante 3 horas me interrogaron, mostrándome documentos con mi supuesta firma autorizando transferencias millonarias a cuentas offshore. «Señora Vázquez, le sugerimos fuertemente que no salga de la ciudad mientras continúa nuestra investigación». Esa noche, mientras registraban mi casa, tomé la decisión más desesperada de mi vida. Esperé hasta las 3 de la madrugada y tomé mi viejo bolso de cuero, metiendo en él los $2.8 millones que había guardado en compartimientos secretos durante años. Era mi plan de emergencia que jamás pensé usar. Salí de mi casa caminando como una ladrona en la noche, dejando atrás una vida entera. María Elena Vázquez, la exitosa empresaria, había muerto esa noche. La que caminaba por las calles era una anciana sin hogar con una fortuna secreta en su bolso. Los primeros días fueron brutales. A los 82 años,
Me encontré durmiendo en albergues, bancos de parques, doorways de edificios abandonados. El dinero en mi bolso creaba una paradoja. Tenía millones, pero no podía usarlos sin exponerme a ser rastreada. La invisibilidad de ser una anciana sin hogar era tanto bendición como maldición. La gente apartaba la mirada, pero yo había perdido mi identidad completamente. Durante el día caminaba observando un mundo que ya no me incluía, viendo antiguos clientes pasar sin reconocerme. Después de 2 meses viviendo en las calles, algo dentro de mí cambió. La mujer traicionada se transformó en algo más peligroso. Una mujer que había perdido todo y no tenía nada más que perder. Mi plan de venganza comenzó con una nueva identidad. A través de contactos hechos en las calles, conseguí documentos legales para convertirme en Elena Morales, una viuda que había muerto sin familia. Elena Morales tenía la libertad que María Elena Vázquez ya no podía tener. Durante 3 meses estudié cada movimiento de Roberto y Sandra en Costa Rica. Contraté a un investigador privado que descubrió que habían montado una nueva vida de lujo basada en la misma mentira. Roberto se presentaba como exitoso empresario americano retirado, y Sandra había abierto una boutique llamada Sabores de Abuela María, usando exactamente mis recetas. Su arrogancia sería su perdición. Mi estrategia tenía 3 fases. La primera era financiera. Contacté a todos los proveedores que Roberto había dejado con deudas impagadas. Les pagué todo lo que se les debía más un bono, a cambio de que presentaran demandas en Costa Rica. En 2 meses, Roberto tenía 12 demandas civiles en su contra. La segunda fase era reputacional. Contraté una agencia de relaciones públicas en San José para exponer la verdad sobre estos criminales, viviendo en el paraíso costarricense. En 3 meses, Roberto y Sandra pasaron de ser admirados a ser protagonistas de un escándalo público nacional. La tercera fase era personal. Abrí un restaurante en San José llamado La Verdadera María, recreando perfectamente mis restaurantes originales con las mismas recetas que Sandra estaba usando ilegalmente. Contraté a todos los empleados que Sandra había despedido cuando el escándalo afectó sus ventas. Para la gran inauguración, invité a todos los medios y conté mi historia completa por primera vez. Pero el momento más dramático llegó cuando revelé que Elena Morales era en realidad María Elena Vázquez, que la anciana supuestamente derrotada había regresado para reclamar su honor. El impacto fue inmediato. La boutique de Sandra cerró en 2 semanas. Roberto perdió todos sus contratos y se vio obligado a vender su mansión. Sus cuentas fueron congeladas mientras las autoridades investigaban el origen de su dinero. Lo más satisfactorio fue ver cómo la presión los destruía psicológicamente. Sandra comenzó a beber excesivamente y fue arrestada por conducir bajo la influencia. Roberto desarrolló úlceras y terminó hospitalizado con facturas que no podía pagar. En 6 meses los había reducido de millonarios respetados a fugitivos desesperados. La Verdadera María se había convertido en el restaurante más popular de San José, y yo en un símbolo de que la justicia puede ser implacable. El éxito de mi venganza tuvo consecuencias en Estados Unidos. Los medios americanos cubrieron la historia intensivamente. El FBI tuvo acceso a evidencia abrumadora, que expuso una red de fraude extendida a múltiples víctimas. Cuando Roberto y Sandra fueron arrestados para extradición, fue un espectáculo público completo con cámaras de múltiples países capturando su humillación. El juicio duró 4 meses y se convirtió en un evento mediático internacional. Durante mi testimonio de 3 días, relaté mi historia completa ante un jurado que me escuchó con respeto y atención. Cuando describí los meses viviendo en las calles con millones escondidos mientras buscaba comida en basureros, vi lágrimas en los ojos de varios jurados. La evidencia que había recopilado era meticulosa e irrefutable. Miguel testificó como testigo de la fiscalía, admitiendo que los 3 habían planificado la traición durante más de 2 años. Roberto fue condenado a 18 años de prisión, Sandra a 15. Pero más importante que las sentencias fue la restitución, $4.7 millones incluyendo daños punitivos. Para mí la verdadera justicia no estaba en el dinero, sino en ver los esposados siendo llevados a prisión después de que el juez los describiera como perpetradores de una traición familiar de crueldad excepcional. Hoy, 3 años después, he reconstruido mi imperio culinario, pero esta vez es fundamentalmente diferente. Tengo 12 food trucks, un restaurante premiado, y estoy abriendo 2 locales más, pero he establecido una fundación que emplea exclusivamente a personas marginadas, sin hogar, exconvictos, inmigrantes indocumentados, ancianos abandonados. No solo les doy trabajo, les doy participación en las ganancias, capacitación, vivienda temporal si la necesitan, y la dignidad de saber que son valorados. Estoy demostrando que la inclusión social es también financieramente inteligente.
Los 4.7 millones recuperados han financiado algo más significativo que la riqueza personal, un proyecto que demuestra que las personas desechadas por la sociedad tienen el mayor potencial, que nunca es demasiado tarde para comenzar de nuevo. Cuando miro hacia atrás a esos días en las calles, me doy cuenta de que fueron los más importantes de mi vida, no porque fueran fáciles, sino porque me enseñaron que el verdadero valor de una persona no se mide por lo que tiene, sino por lo que hace cuando lo pierde todo. Roberto y Sandra me quitaron mi imperio, pero me dieron algo más valioso, la perspectiva de alguien que ha estado en el fondo absoluto y ha encontrado la fuerza para subir a un lugar más alto y significativo. Al final esa manta en la acera no era el final de mi historia, sino el comienzo del capítulo más importante, donde aprendí que la venganza verdadera no es hacer que tus enemigos paguen, sino convertirte en alguien tan exitoso que su traición termina siendo el catalizador para tu mayor triunfo. Hoy, cuando veo a alguien sin hogar, no aparto la mirada. Me acerco y les digo, esto no es el final de tu historia, es solo un paréntesis muy difícil, pero los paréntesis siempre se cierran. Porque si una anciana de 82 años puede reconstruir su vida desde cero, sobrevivir a la traición más cruel, ejecutar la venganza más perfecta y emerger más fuerte que nunca, entonces cualquiera puede superar cualquier adversidad. La clave no está en el dinero que tienes, sino en la determinación que llevas en tu corazón. Y esa determinación, nadie te la puede robar jamás. Esa determinación es lo que me despierta cada mañana a las 5:30 am, no porque tenga que hacerlo, sino porque quiero hacerlo. Cuando llego a mis restaurantes y veo a Carlos, un veterano de Vietnam que estuvo 3 años viviendo debajo de un puente, dirigiendo la cocina matutina con la precisión de un general, sé que cada día de sufrimiento en esas calles valió la pena. Cuando veo a Patricia, una madre soltera que perdió su trabajo y su apartamento el mismo día, ahora manejando las finanzas de mis 3 locales principales con una honestidad que jamás vi en Sandra, entiendo que mi historia no terminó con la venganza, apenas comenzó con ella. Hace 2 semanas, una periodista joven vino a entrevistarme para un artículo sobre empresarios resilientes. Me preguntó si no sentía amargura por todo lo que había pasado, si no me despertaba algunas noches pensando en Roberto y Sandra en sus celdas de prisión. Le dije algo que ni yo misma esperaba decir. Hija, si me despierto pensando en ellos, no es con amargura, es con agradecimiento. Se quedó tan sorprendida que dejó de escribir en su libreta. Roberto, Sandra y Miguel me hicieron el favor más grande de mi vida, aunque ellos nunca lo entendieron. Me obligaron a descubrir una versión de mí misma que jamás habría conocido si hubiera seguido viviendo cómodamente como una abuela jubilada y respetada. Le expliqué que durante mis años de prosperidad inicial, había perdido algo esencial, la conexión directa con las personas que realmente necesitaban ayuda. Me había vuelto una empresaria exitosa, pero había dejado de ser la mujer que entendía íntimamente lo que significaba no tener nada. Cuando dormía en esos portales, cuando buscaba comida en basureros, cuando sentía que el mundo entero me había olvidado, recuperé algo que había perdido sin darme cuenta, la humildad verdadera y la comprensión de que la dignidad humana no tiene nada que ver con cuánto dinero tienes en el banco. La periodista me preguntó sobre Miguel específicamente. ¿Qué siente cuando piensa en su sobrino? Al fin y al cabo, usted lo crió como a un hijo. Esa pregunta me hizo reflexionar durante varios minutos. Miguel había evitado la prisión, pero su vida profesional estaba arruinada. Ningún bufete de abogados respetable lo contrataría después de su testimonio público. Su matrimonio se había desintegrado cuando su esposa descubrió la profundidad de su traición familiar. Sus propios hijos, mis sobrinos nietos, ahora sabían que su padre había participado conscientemente en destruir a la abuela que los amaba. Miguel recibió la peor sentencia de todos. Le dije finalmente, Roberto y Sandra van a salir de prisión algún día. Van a poder comenzar de nuevo, tal vez en otro país, con identidades diferentes, pero Miguel tiene que vivir cada día con la certeza de que eligió su carrera sobre su familia, y que esa elección no le trajo ni la carrera ni la familia. Además, continué, Roberto y Sandra pueden racionalizar lo que hicieron diciéndose que yo era muy vieja para manejar el dinero, o que ellos merecían una parte más grande del negocio, pero Miguel era abogado, sabía exactamente las implicaciones legales y morales de cada paso que dieron. Participó conscientemente en crear una trampa legal que habría destruido a la mujer que pagó por su educación. La periodista tomó notas furiosamente, pero luego me hizo la pregunta que realmente importaba. ¿Les perdona? Me tomé mi tiempo para responder, porque era una pregunta que yo misma me había hecho muchas veces durante los últimos 3 años. El perdón, le dije, es una palabra que la gente usa sin entender realmente lo que significa. La gente piensa que perdonar significa olvidar,
o actuar como si algo terrible nunca hubiera pasado. Pero eso no es perdón, eso es negación. El verdadero perdón significa reconocer completamente el daño que te hicieron, sentir completamente el dolor que te causaron, y luego elegir conscientemente no permitir que ese dolor controle el resto de tu vida. ¿Los perdono? Sí, pero no de la manera que la gente esperaría. Los perdono porque entiendo que su traición me condujo a este momento, sentada en esta casa, dirigiendo un imperio que ayuda a cientos de personas que la sociedad había desechado. Los perdono porque su crueldad me enseñó una compasión más profunda de la que jamás había tenido. Pero perdonarlos no significa que lo que hicieron estuvo bien. No significa que no merecieran las consecuencias que recibieron. Y definitivamente no significa que los volvería a dejar entrar en mi vida si algún día salen de prisión. Después de que la periodista se fue, me quedé sentada en mi oficina pensando en algo que no le había dicho, que había recibido cartas de Roberto y Sandra desde la prisión. La primera carta llegó 6 meses después de su sentencia. Era de Sandra, escrita en papel barato de la prisión federal, con su letra que reconocí inmediatamente. Decía cosas sobre malentendidos familiares y decisiones de las que se arrepentía. Terminaba pidiendo que la visitara, que habláramos como familia. La tiré a la basura sin terminar de leerla. La segunda carta llegó de Roberto, 1 año después. Era más larga, más elaborada en sus excusas. Hablaba sobre presiones financieras que yo no había entendido, y sobre cómo había cometido errores, tratando de proteger el negocio familiar. También mencionaba a sus hijos, mis sobrinos nietos, y cómo necesitaban conocer a su abuela María otra vez. Esa carta me dolió más, porque intentaba usar a los niños como manipulación emocional. También la tiré a la basura, pero me tomó más tiempo hacerlo. La tercera carta llegó hace apenas 2 meses. Era de Miguel, no desde la prisión, sino desde una dirección en otro estado, donde aparentemente había conseguido trabajo como asistente legal en un bufete pequeño. Su carta era diferente, no contenía excusas ni racionalizaciones. Era una disculpa directa y una confesión completa de lo que habían hecho. Tía María, escribía, no hay palabras para expresar lo que hicimos. No hay explicación que justifique haber traicionado a la mujer que nos dio todo. Usted tiene derecho a odiarnos para siempre, y entiendo por qué nunca podría perdonarnos. Solo quería que supiera que vivo cada día con la vergüenza de lo que soy, y que si pudiera cambiar lo que hice, daría cualquier cosa por hacerlo. Esa carta la guardé, no porque estuviera considerando responderla, sino porque era la primera vez que uno de ellos había tomado responsabilidad completa sin excusas. 3 días después de leer la carta de Miguel, tomé una decisión que me sorprendió a mí misma. Decidí visitarlo. Manejé 4 horas hasta la ciudad pequeña donde vivía ahora, en un apartamento modesto sobre una lavandería. Cuando toqué la puerta, su cara mostró una mezcla de shock, esperanza y terror que me recordó al niño que había sido décadas atrás. Tía María, fue lo único que pudo decir. Miguel, le respondí, vine porque tengo algo que decirte. Lo invité a caminar conmigo por el parque pequeño que estaba cerca de su apartamento. Caminamos en silencio durante 10 minutos antes de que yo hablara. Miguel, quiero que entiendas algo. No vine aquí para reconciliarme contigo. No vine para reconstruir una relación familiar. Vine porque necesitaba verte cara a cara para decirte esto. Tu carta fue la primera vez que uno de ustedes tomó responsabilidad real por lo que hicieron. Eso no borra lo que hiciste. No cambia las consecuencias que mereciste. Pero significa que tal vez en algún lugar dentro de ti queda algo del hombre decente que yo pensé que había criado. Miguel comenzó a llorar, no lágrimas de autocompasión, sino lágrimas de vergüenza genuina que había estado cargando durante años. Tía María, yo sé que no tengo derecho a pedirle nada, pero ¿hay alguna manera de que algún día usted pueda perdonarte? Lo interrumpí. Miguel, ya te perdoné. Te perdoné el día que decidí convertir lo que me hicieron en algo positivo en lugar de dejar que me consumiera con amargura. Pero perdonarte no significa confiarte otra vez, no significa que tengas un lugar en mi vida otra vez. Lo entiendo, me dijo. Solo, lo sé, le dije, y eso es suficiente. Esa fue la última vez que hablé con Miguel, no porque sintiera ira hacia él, sino porque había cerrado ese capítulo de mi vida completamente. Mi familia ahora son las personas que trabajo conmigo todos los días, que han demostrado su lealtad no con palabras sino con acciones diarias. Hace un mes, organizamos nuestra segunda cena anual de agradecimiento en el restaurante principal. Es un evento donde todos mis empleados traen a sus familias, cocinamos juntos y compartimos historias sobre cómo hemos crecido durante el año. Carlos, el veterano, se levantó para dar un discurso improvisado que me hizo llorar. Señora María, dijo, usted no me dio solo un trabajo,
Me dio de vuelta mi dignidad. Me dio la oportunidad de demostrar que un hombre que perdió todo puede contribuir a algo valioso otra vez. Patricia habló sobre cómo había podido comprar una casa pequeña para ella y sus 2 hijos con las ganancias compartidas del negocio. Mis hijos ahora tienen un hogar estable, dijo. Pero más importante, tienen un ejemplo de que las mujeres pueden levantarse sin importar qué tan duro sea el golpe. Pero el momento más emotivo vino cuando Esperanza, una señora de 73 años, cuya familia la había abandonado en un hogar de ancianos público, se levantó lentamente con su bastón. «Señora María», dijo con voz temblorosa, «yo pensé que mi vida había terminado cuando mis hijos decidieron que era una carga. Usted me enseñó que la vida no termina cuando otros te abandonan. Termina solo cuando tú decides dejar de luchar». Esa noche, mientras limpiábamos después de la cena, me di cuenta de que había encontrado algo que nunca había tenido en mi familia original. Personas que me amaban no por lo que podía darles, sino por quién era realmente. Roberto, Sandra y Miguel me amaron condicionalmente. Me amaron mientras yo podía proporcionarles estabilidad financiera y oportunidades profesionales. Cuando decidieron que podían tomar lo que yo había construido sin mí, ese amor se evaporó instantáneamente. Pero Carlos me respeta porque ve en mí a alguien que entiende lo que significa comenzar desde la nada. Patricia me aprecia porque reconoce a una mujer que ha enfrentado traiciones devastadoras y ha elegido usar esa experiencia para ayudar a otros. Esperanza me quiere porque ambas sabemos lo que significa ser desechadas por las personas que se suponía que te amaran incondicionalmente. Esta familia que he construido está basada en respeto mutuo, experiencias compartidas de supervivencia y el compromiso común de demostrar que las segundas oportunidades pueden conducir a algo más grande que lo que tenías antes. Anoche, mientras revisaba los números del mes en mi oficina, recibí una llamada que no esperaba. Era un abogado que representaba a Roberto, informándome que su cliente quería hacer una declaración pública de disculpa, como parte de su solicitud de libertad condicional temprana. ¿Qué tipo de declaración?, pregunté. Una admisión completa de culpabilidad, una descripción detallada de cómo planearon y ejecutaron el fraude, y una disculpa pública dirigida específicamente a usted. Y a cambio, su cliente espera que usted considere escribir una carta al juez apoyando su solicitud de libertad condicional. Me reí, no con amargura, sino con incredulidad genuina de que Roberto todavía no entendiera quién era yo realmente. Dígale a su cliente, le respondí al abogado, que puede hacer toda la declaración pública que quiera, que puede disculparse en televisión nacional si eso lo hace sentir mejor, pero que no voy a escribir ninguna carta apoyando su libertad temprana. ¿Puedo preguntar por qué? Porque la justicia ya se cumplió. Roberto recibió exactamente la sentencia que merecía por lo que hizo. No fue venganza personal, fue justicia legal aplicada apropiadamente. Si él quiere salir temprano, que demuestre a las autoridades penitenciarias que ha cambiado genuinamente, no que puede manipular a su víctima para que escriba cartas bonitas. Después de colgar, me quedé pensando en cómo esa llamada resumía perfectamente la diferencia entre quién era yo ahora y quién había sido antes de la traición. La María Elena de antes habría considerado escribir esa carta, porque habría querido demostrar que era una persona buena y perdonadora. Habría racionalizado que ayudar a Roberto a salir temprano era lo cristiano que debía hacer. Pero la María Elena de ahora entiende que la verdadera bondad a veces requiere permitir que las personas enfrenten las consecuencias completas de sus acciones, que el perdón real no significa rescatar a alguien de las dificultades que se creó a sí mismo. Roberto necesita cumplir su sentencia completa no como castigo, sino como el tiempo necesario para realmente procesar lo que hizo y por qué lo hizo. Si sale temprano porque manipuló exitosamente a su víctima, no habrá aprendido nada real sobre responsabilidad o consecuencias. Y yo he aprendido que mi trabajo no es hacer la vida más fácil para las personas que me traicionaron. Mi trabajo es hacer la vida mejor para las personas que han sido traicionadas por otros, para las personas que han sido desechadas por la sociedad, para las personas que necesitan una segunda oportunidad real y merecida. Esa es la diferencia entre la venganza y la justicia transformadora. La venganza busca infligir dolor por el dolor que te causaron. La justicia transformadora busca crear algo positivo del dolor que experimentaste, no solo para ti, sino para otros que han sufrido de maneras similares. Mi venganza contra Roberto y Sandra fue perfecta no porque los destruyó, sino porque los destruyó de manera que simultáneamente construyó algo más grande y más valioso de lo que ellos habían tratado de robar. Y cada mañana, cuando me levanto y veo la diferencia tangible que estamos haciendo en la vida de personas reales, sé que elegí el camino correcto, no el camino fácil del perdón superficial o la amargura perpetua,
sino el camino difícil de convertir la traición en transformación, el dolor en propósito, y la injusticia en oportunidad para otros. Esa es mi verdadera venganza. Que Roberto y Sandra, desde sus celdas de prisión, pueden leer artículos sobre el imperio próspero que construí después de que trataron de destruirme, y saber que cada éxito que tengo es evidencia de que subestimaron completamente a la mujer que creían haber derrotado. Y cuando finalmente salgan de prisión en 10 o 15 años, van a descubrir un mundo donde el nombre María Elena Vázquez es sinónimo no de la víctima anciana que trataron de convertir en chivo expiatorio, sino de la mujer que convirtió la traición más cruel en el triunfo más inspirador. Esa es una venganza que durará mucho más que cualquier sentencia de prisión.